Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si esta es tu primera ocasión con nosotros, tu segunda, tu tercera ocasión con nosotros, muchísimas gracias por regresar, darnos la oportunidad de seguir explorando lo que es Sugar Creek y cómo Sugar Creek puede ayudarte a ti y a tu familia. Y si ya eres de casa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de la familia de Sugar Creek. Sea que estés aquí en el auditorio con nosotros o si estás desde casa acompañándonos, muchísimas gracias por ser parte de lo que Sugar Creek es y hace cada semana para impactar a nuestras comunidades. Y hoy estamos finalizando una serie que hemos llamado Identidad, en la cual en las semanas anteriores hemos estado viendo y hablando acerca de lo que el apóstol Pablo considera que nosotros hemos recibido en Jesús. Todos aquellos que hemos decidido creer en Cristo, que hemos decidido creer en Jesús, hemos recibido o tenemos a nuestra disposición una serie de cosas que el apóstol Pablo enumera en el capítulo 1 de Efesios. Y durante estas semanas pasadas hemos estado viendo cómo Pablo habla acerca de cómo en Jesús nosotros encontramos identidad, de cómo encontramos valor, de cómo en Jesús nosotros encontramos propósito para nuestras vidas, de cómo en Jesús encontramos autenticidad y encontramos el sello del Espíritu Santo que nos garantiza que Dios está obrando todavía en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo habla también acerca de cómo en Jesús, y Henry hablaba de esto la semana pasada haciendo un excelente trabajo, el apóstol Pablo habla acerca de cómo en Jesús somos capaces de tener una relación más profunda con Dios y poder llamarle Abba Padre, es decir, nuestro Padre, y tener esa intimidad con Él. Pero al final del capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que en Jesús nosotros hemos recibido algo más. Todas estas cosas son sumamente importantes para nosotros, pero hay algo más que hemos recibido y eso puede llevarnos a poder vencer cualquier obstáculo, cualquier cosa que se ponga frente a nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y creo, sin temor a equivocarme, creo que todos los que estamos en esta sala en algún momento nos hemos encontrado con situaciones en las cuales en algún momento sentimos que sobrepasan nuestra habilidad. En algún momento hemos estado envueltos en situaciones o en experiencias de nuestra vida diaria en las cuales sentimos que no tenemos la fuerza para vencer esas situaciones. Quizá tú no lo has pasado, quizás lo estás viviendo en este momento. Quizás estás en medio de una situación en la que tú dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar fuerzas para poder hacer esto? ¿De dónde puedo yo tomar fuerzas ya cuando me siento desgastado, cuando siento que lo he intentado todo, cuando siento de que ya no tengo de dónde tomar? ¿Cómo puedo sacar fuerzas para poder vencer en medio de esta situación? A lo mejor estás pasando por eso en este momento. A lo mejor es una crisis financiera. A lo mejor es una enfermedad que tú estás pasando o que una persona cercana a ti está pasando. A lo mejor estás luchando o batallando contra una adicción. A lo mejor son relaciones tóxicas que están creando ese círculo vicioso del cual sientes que no tienes el poder o la fuerza para poder salir. Y cualquier situación que tú y yo muchas veces batallamos, todos hemos experimentado momentos en los cuales nos sentimos débiles y frustrados y sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes para poder salir de eso. Y es que no podemos negar que tú y yo vivimos en un mundo que constantemente nos recuerda nuestras debilidades y limitaciones. Vivimos en un mundo que constantemente nos recuerda nuestras debilidades y nuestras limitaciones. No importa dónde tú te muevas o dónde tú estés o en la etapa de tu vida en la que estés, hoy por hoy cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes problemas. Problemas que amenazan con sobrepasarnos, problemas que amenazan con aplastarnos si fuera posible. Y en muchas ocasiones son situaciones o problemas que vienen a desafiar nuestra fe, que vienen a desafiar la confianza que nosotros hemos puesto en Dios, vienen a desafiar nuestros valores, nuestro sistema de creencias y aún llegan a cuestionar si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viviendo o si lo que creemos es lo correcto.
Y hoy por hoy estamos enfrentándonos a diferentes situaciones. Nos enfrentamos, por ejemplo, a la pandemia. Nos enfrentamos a diversas enfermedades. Pero además de eso, hoy nos estamos enfrentando a la injusticia, al hambre, nos estamos enfrentando a la pobreza, a la división, al odio. Nos estamos enfrentando a la polarización ideológica y a la polarización política. Y cada día parece que van surgiendo más cosas que ponen a prueba nuestra resistencia emocional, física, mental y espiritual. Y todos estamos pasando por eso. De una o de otra forma, todos estamos librando una batalla. Y en muchas ocasiones sentimos que estamos limitados. En muchas ocasiones sentimos que somos débiles y que no tenemos las fuerzas o el poder para poder hacerle frente a esas situaciones. Y es que limitación y debilidad es una experiencia común en la humanidad. Limitación y debilidad es una experiencia muy común en la humanidad. Tú y yo estamos rodeados de limitaciones, estamos rodeados de debilidades, porque es que somos débiles. La raza humana, nosotros hemos sido creados débiles, y cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no podemos evitar preguntarnos, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si yo soy un seguidor de Jesús, por qué tengo que estar viviendo en esta situación? ¿Por qué es que Dios pareciera ser como que me ha abandonado? ¿O dónde está Dios en medio de toda esta situación? Podemos llegar a preguntarnos en más de algún momento, ¿por qué me tuvo que suceder esto a mí? O incluso podemos llegar a pensar, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas para poder superar esto que estamos pasando? Y es en esos momentos de debilidad, en esos momentos de limitación, donde en muchas ocasiones se nos hace muy fácil a nosotros sentir y creer que somos los únicos que estamos viviendo eso, que somos los únicos a los que nos está pasando una situación así. Pero la verdad es que a todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera hoy? ¿Qué pasaría si tú al salir de aquí recibieras un poder que pudiera hacerte que tú hagas frente a cualquier situación que tú estés viviendo? ¿Qué tal si hoy recibieras un poder, la fuente, el acceso a una fuente de poder que te podría capacitar no solamente para enfrentar los desafíos que estás viviendo, sino para vencerlos cada vez que vengan frente a ti? Y la palabra de Dios, el pasaje que nosotros vamos a leer hoy, precisamente habla acerca de eso. Habla acerca de una fuente que nosotros tenemos de inagotable poder, de inimaginable poder que está disponible para cada uno de nosotros. Y Pablo, que ha venido hablando acerca de cómo en Jesús nosotros encontramos todas las cosas de las cuales yo estaba hablando, él termina el capítulo 1 hablando acerca de cómo en Jesús nosotros encontramos el poder para hacerle frente a todas estas cosas. Y básicamente lo que Pablo dice, o lo que Pablo recalca en esta parte del pasaje del capítulo 1, es que en nuestra debilidad Jesús nos revela un poder más allá de nosotros. En nuestra debilidad Jesús nos revela un poder más allá de nosotros. Pablo ha hecho hincapié y se ha asegurado de dejar muy en claro que todo lo que tú y yo podemos recibir es solamente a través de Jesús. Y constantemente en el capítulo 1 él repite esta expresión: en Jesús ustedes tienen, y luego dice lo que tenemos. Pero el apóstol Pablo termina hablando acerca de esto y dice de que en Jesús nosotros obtenemos todas estas cosas, y él finaliza este capítulo 1 con una oración. Y él empieza hablando acerca de la oración, y veíamos esto la semana pasada con Henry. Él empieza hablando y él dice que él ora al darse cuenta de la fe de estos primeros creyentes, que ahora nos está hablando a nosotros. Él dice que él ora que nosotros podamos comprender y conocer lo que tenemos a través de Jesús. Pero él hace una segunda petición. En medio de su oración, él hace una segunda petición. Y lo que él pide es que nosotros podamos entender y comprender
ese acceso a ese poder que tú y yo tenemos disponibles en Jesús. Y Él lo dice de esta manera en el versículo 19. Él dice esto: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahí quiero hacer una pausa. Si ustedes se fijan bien, el apóstol Pablo utiliza estas palabras para poder apuntalar, para poder señalar el hecho que el poder de Jesús es tan grande, es tan magnífico lo que nosotros recibimos, y él utiliza estas palabras o esta expresión. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y sigue diciendo: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, en Jesús, resucitándole de los muertos. Cuando tú y yo consideramos el poder que operó en Jesús y que operó a través de Jesús, nosotros no podemos hacer otra cosa sino maravillarnos. Y si tú has explorado la fe por un tiempo, te darás cuenta que la Biblia, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los libros que hablan acerca de la vida de Jesús, nos narran cosas asombrosas de cómo el poder de Dios había residido en Jesús. De tal manera que Jesús en algún momento, en varias ocasiones de hecho, Él había sanado a los enfermos, Él había devuelto la vista a los ciegos, Él había levantado a aquellas personas que ya no tenían esperanza y que estaban paralíticas, y Jesús les había hecho caminar nuevamente. Y por si eso fuera poco, Jesús había devuelto la vida a aquellas personas que habían muerto. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús en algún momento también había reprendido a la tormenta mientras sus discípulos estaban en medio del mar. Y además de eso, Jesús había liberado a las personas de las opresiones demoníacas. Pero por mucho que nosotros podamos sorprendernos de eso, el máximo poder, la mayor demostración de poder de Dios en Jesús fue cuando Jesús fue resucitado de los muertos. Y te imaginas qué increíble esto, después de ver a Jesús hacer todas estas cosas, ver a un Jesús que después de haber sido crucificado, después de haber sido azotado, flagelado, después de haber estado 3 días en la tumba, vencer el poder de la muerte y resucitar al tercer día. Eso es la prueba contundente de que para Dios no hay nada imposible. Y esa es la prueba contundente de que nada de lo que tú y yo podamos estar enfrentando, de nada de lo que tú y yo podamos estar batallando va a vencernos, porque Dios está con nosotros de la misma manera en la que estuvo con Jesús. Entonces, más allá de esas cosas que Jesús hizo en la tierra, además de eso, Él venció el poder de la muerte y demostró Dios a través de Jesús que no hay nada imposible para Él. Y esa verdad puede transformar tu vida y puede transformar mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber que el poder de Dios en Jesús pudo hacer todas estas cosas y puede hacer lo mismo con nosotros? Es importante porque el poder de Jesús sobrepasa toda autoridad, tiempo y espacio. El poder de Jesús sobrepasa toda autoridad, tiempo y espacio. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, hablando acerca de cómo el poder de Jesús sobrepasa cualquier cosa que tú y yo podamos enfrentar. Y él dice esto: resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra, es decir, a su derecha, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estos versículos nos hablan acerca de la autoridad suprema de Jesús. Pablo nos dice que Dios no solamente resucitó a Jesús de los muertos, sino que además de eso lo sentó a su diestra y le dio toda autoridad sobre todas las cosas creadas. Dios le otorgó a Jesús una autoridad suprema.
Y Jesús gobierna sobre todo gobierno, sobre todo poder y sobre toda autoridad. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que no hay nada que tú y yo estemos enfrentando que Jesús no pueda solucionar. No hay nada que tú y yo estemos pasando que Jesús no sea capaz de mejorar. No existe un matrimonio que Jesús no pueda restaurar. No existe una vida que Jesús no pueda transformar, porque toda autoridad ha sido depositada en Él y Él está por encima de todas las cosas. Lo que eso significa para nosotros es que no importa lo que tú y yo pasamos, podemos enfrentar los desafíos de la vida y saber que no necesitamos enfrentarlos en nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces lo que sucede con nosotros es que confiamos en Dios, pero creemos que son nuestras fuerzas las que van a hacer que los obstáculos caigan. Confiamos en Dios, pero creemos que los muros de Jericó van a caer por nuestras 7 vueltas. No, confiamos en Dios y confiamos en que es su poder el que va a hacer que nuestro matrimonio sea restaurado. Confiamos en Dios y le entregamos nuestros hijos porque es Él el que va a traer nuestros hijos a sus pies. Confiamos en Dios y le entregamos nuestra vida porque solamente Él puede transformarla. No es nuestras fuerzas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que precisamente en Jesús nosotros encontramos ese poder que puede manifestarse en nuestras vidas trayendo un cambio. Esta realidad, este pensamiento de que es en Jesús puede darnos la confianza que tú y yo necesitamos cuando estamos pasando por momentos difíciles. Es precisamente esta promesa. Cuando nosotros creemos en esto es que podemos enfrentar cualquier cosa. No importa si estamos enfrentando una enfermedad o si estamos enfrentando la pérdida de un ser querido o si estamos enfrentando un matrimonio que está al borde del divorcio. Sabemos que en Jesús, no es en nuestras fuerzas, sino en Jesús nosotros vamos a obtener la victoria. Y Pablo no dice solamente eso. Pablo continúa ese versículo 22 y dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y vean cómo esto me llama mucho la atención, lo que sigue diciendo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo continúa este tren de pensamiento y él dice que Dios otorgó toda la autoridad sobre Jesús. Pero no solamente eso, sino que Él puso a Jesús como cabeza de la iglesia, como cabeza de todos aquellos que han creído y que hemos creído en Él. Lo que esto significa es que cuando tú y yo somos su iglesia, cuando somos adheridos a su cuerpo, cuando creemos y confiamos en Jesús, venimos a ser parte del cuerpo de Jesús. Y eso significa que el mismo poder que está en Jesús es el mismo poder que fluye a través de nosotros. Es por eso que tú y yo podemos enfrentar cualquier cosa, porque el mismo poder que estuvo en Jesús, como creyentes en Él, nosotros tenemos acceso directo a ese poder. Porque estamos unidos a Él, porque somos parte de su mismo cuerpo. No es solamente estamos en nuestras propias fuerzas luchando contra las cosas con nuestras limitaciones, sino que tenemos un poder sobrenatural a nuestra disposición para que tú y yo podamos hacer frente a cualquier obstáculo o a cualquier dificultad. Ahora, el poder de Jesús se extiende a la iglesia, aquellos que creen en Él, aquellos que siguen a Jesús. Es por eso que cuando nosotros seguimos a Jesús, somos fortalecidos y nos capacita para vivir vidas transformadas. Es por eso que se hace fácil obtener un cambio de vida. Es por eso que se hace fácil perdonar. Es por eso que cuando nosotros nos rendimos a Jesús, cuando nosotros somos capaces de conectarnos a ese poder, es mucho más fácil perdonar en vez de guardar rencor.
Es mucho más fácil poder amar en vez de juzgar. Es mucho más fácil poder abrazar en vez de despedir a las personas. Es mucho más fácil poder impactar de manera positiva a las personas que están a nuestro alrededor, porque el poder de Jesús nos capacita para eso. Y ese poder que tú y yo tenemos a nuestra disposición trasciende toda barrera y trasciende cualquier obstáculo. Nos da la fuerza para vivir vidas victoriosas. En pocas palabras, el apóstol Pablo está tratando de decir esto. Y esto es lo que me gustaría que tú te llevaras en esta tarde. El apóstol Pablo ha tomado todo el capítulo 1 de Efesios. Y él está tratando de cerrar con este pensamiento. Y es que solo en Jesús obtenemos el poder para enfrentar los desafíos más difíciles y superarlos exitosamente. Solo en Jesús obtenemos el poder para enfrentar los desafíos más difíciles y superarlos exitosamente. Joel, pero todo eso se oye muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo saco fuerzas de donde ya no tengo? ¿Cómo puedo seguir confiando en que mi matrimonio se va a salvar? ¿Cómo puedo seguir confiando un día más en que mis hijos van a regresar? En que voy a poder luchar y vencer contra esta adicción. ¿Cómo voy a sacar fuerzas para poder enfrentar esta situación financiera tan difícil en la que casi lo he perdido todo? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación con mi familia o con mis relaciones? Pues déjame darte 3 recomendaciones que creo que te pueden ayudar para poder tener acceso a ese poder ilimitado que solamente tenemos en Jesús. Y la primera es esta: reconociendo nuestra debilidad. Reconociendo nuestra debilidad. Cuando nosotros contemplamos el poder de Dios manifestado en Jesús, somos llamados no solamente a admirar su poder, no solamente a respetar esa magnificencia y adorarle por su grandeza, sino que también somos llamados a entregarnos a Él, a rendirnos a Él. Y nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos eso, cuando estamos dispuestos a rendirnos a Él, nos damos cuenta que las cosas que antes parecían grandes, las cosas que antes parecían gigantes, al lado de Jesús se vuelven mucho más pequeñas. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, nos damos cuenta que esas relaciones que parecían difíciles se vuelven más llevaderas. Que esas situaciones que estamos pasando es ahora Él luchando a nuestro lado y no es solamente nosotros. Porque es en Él que nosotros obtenemos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para poder enfrentar cualquier situación que esté al frente de nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nos rendimos a su poder, somos capacitados para perdonar, somos capacitados para amar, somos capacitados para poder llevar la luz de Jesús a todas aquellas personas que lo necesitan. Y eso hace que Dios cree un impacto positivo en todas las personas que están a nuestro alrededor. Solamente rindiéndonos a Jesús es que suceden cosas tan increíbles como convertir nuestras debilidades en fortalezas. Solamente creyendo en el poder de Jesús es que nuestras limitaciones se convierten en oportunidades y nuestras historias más adelante se convierten en testimonios. Solamente creyendo en el poder de Jesús. Número 2, ¿de qué otra forma podemos conectarnos y tener acceso a ese poder del que Pablo está hablando? Cultiva una fe que supere tus límites. Cultiva una fe que supere tus límites. Cada uno de nosotros sabemos que la fe es la gasolina que mueve el motor que nos acerca a Dios. Y a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra fe, Dios va moviéndose y va obrando conforme a nuestra fe. Y eso lo hemos visto en muchas partes de la Biblia. Cuando nosotros nos volvemos a Dios y nos rendimos a su poder, nos rendimos a su guía, nos hacemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y nos hacemos más sensibles a confiar en las promesas que Dios nos ha entregado a nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón
y damos ese paso de fe, confiando en un poder que va más allá de nosotros, confiando en un poder que va más allá de nosotros mismos y de nuestras fuerzas, entonces es que Dios hace cosas maravillosas. Y es entonces que Dios obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero solamente cuando nos hemos rendido a Él y cuando cultivamos una fe que supera nuestros límites. Cuando nosotros nos conectamos a esa fuente de poder que es Cristo, las dudas, los miedos, las inseguridades con las cuales tú y yo batallamos muchas veces. Muchas veces estamos orando por una situación y en medio de nuestra oración lo único que podemos encontrar en nuestra mente y en nuestro corazón son temores de que esas cosas nunca las vamos a poder vencer. Cuando nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios por una situación que sabemos que sobrepasa nuestras fuerzas y en medio de nuestra oración lo único que encontramos son temores e inseguridades, el mismo poder que hay en Jesús nos ayuda a vencer cada una de esas cosas. Y cuando el poder de Dios viene a nosotros, todas esas dudas e inseguridades se van, porque confiamos en un poder que va más allá de nosotros, en el poder ilimitado de Dios. Y cultivar una fe creciente, una fe audaz, una fe que luche por esas cosas. Cultivar una fe valiente requiere algunas cosas de nosotros. Para que tú puedas llegar a tener esa clase de fe que pueda conectarse a Dios y al poder que hay en Jesús, necesitamos, número uno, estudiar la palabra de Dios, profundizar en el conocimiento que tenemos en Cristo, profundizar y conocerle cada día mejor. Pero en segundo lugar, lo que necesitamos hacer es también orar. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le conocemos mejor. Y no solamente le conocemos mejor, sino también somos conocidos. Y vamos creando esa relación de intimidad en la cual podemos conectarnos directamente, no solamente con Jesús, sino también con el Padre, que es la fuente de todo poder. Y además de eso, también necesitamos conectarnos con una comunidad de creyentes que nos ayude a crecer y a creer. Y es por eso que nosotros somos muy insistentes en que si tú no has tenido la oportunidad de conectarte a un grupo de conexión, lo hagas hoy. ¿Por qué? Porque es en nuestros grupos de conexión donde nosotros somos animados a creer en Dios. Es en nuestros grupos de conexión donde nosotros somos empujados cuando ya no tenemos fuerza. Es allí donde nosotros obtenemos el aliento y el ánimo que necesitamos para continuar creyendo en Dios. Y cuando ya estamos a punto de bajar nuestros brazos, alguien viene y nos levanta y nos da la fuerza que necesitamos. Es por eso que es sumamente importante que tú te rodees de una comunidad de creyentes que no solamente pueda orar por ti, que no solamente se preocupe por ti, sino que también pueda creer contigo en ese poder que puede hacer frente a cualquier cosa que tú y yo estemos pasando. Y número 3, ¿cómo nos conectamos a ese poder? El tercer consejo que quiero darte es: conviértete en una extensión del poder de Jesús. Conviértete en una extensión del poder de Jesús. Como seguidores de Jesús, nosotros somos llamados a utilizar el poder que hemos recibido para impactar a las comunidades que están a nuestro alrededor, para impactar a las personas creando una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. Y cuando nosotros nos conectamos a Jesús, cuando nos conectamos a su poder, cuando nos conectamos a esa fuente de poder, nos volvemos más sensibles a las necesidades. Es mucho más fácil amar a las personas, es mucho más fácil poder hablar acerca de Jesús y conectarnos con las necesidades de otros y actuar en consecuencia, en compasión y en amor. Y tú y yo lo podemos hacer de una forma bastante fácil, en nuestra vida diaria, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Dios nos ha dotado de este poder para poder presentar su evangelio, para poder presentar su mensaje.
Y cuando tú y yo logramos conectarnos a este poder que ha sido dispuesto para nosotros, también nosotros podemos hacer cosas increíbles, como hablar a otros acerca de Jesús y ver cómo una vida se va transformando poco a poco. Y cuando tú y yo lo hacemos de manera individual, suceden cosas asombrosas. Pero Dios también nos ha dado la oportunidad de que cuando nos juntamos como iglesia, cuando nos juntamos un grupo de individuos que somos parte de su cuerpo, también Dios nos ha dado la capacidad de hacer cosas asombrosas. Y eso lo hemos visto constantemente cuando nosotros vamos e impactamos las comunidades con el mensaje de Jesús y con el amor de Cristo por medio de alguna de nuestras actividades como iglesia. En último lugar, cuando nosotros hacemos esto, nos convertimos en agentes de cambio en medio de nuestras comunidades. En otras palabras, tu vida y mi vida se convierten en testimonios vivientes del poder, del amor y de la gracia que podemos encontrar solamente en Jesús. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy decidieras rendirte a Jesús de una manera en la que nunca lo has hecho? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si decidieras hoy rendir esas áreas de tu vida que sabes que no has terminado de rendir y decidieras rendirlas hoy? Creo que tus relaciones cambiarían. Creo que tu familia cambiaría. Tus hijos, tu entorno, las personas que están a tu alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor cambiaría si nosotros nos rindiéramos más a Jesús y pudiéramos conectarnos con ese poder que ha sido dispuesto para cada uno de los que creemos en Él. A lo mejor si tú estás aquí el día de hoy y es tu primera vez y estás batallando con una serie de situaciones y tú dices, yo quiero eso, yo necesito eso. Me encantaría poder ayudarte a que tú lo obtengas. Y el primer paso para poder hacerlo es rindiendo tu vida y tu corazón a Jesús. Y si hoy es el día en el que tú has decidido rendir tu corazón y tu vida a Jesús, me encantaría poder guiarte y ayudarte para que tomes esa decisión. Saliendo por esas puertas tenemos un lugar llamado el Centro de Siguientes Pasos, donde uno de nuestros líderes o uno de los pastores va a estar allí para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte en cómo tú puedes hacer frente a cada una de esas situaciones. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, mi consejo para ti es: recuerda ese poder tan inmenso, tan grandioso que Dios ha puesto a nuestra disposición. Confía en ese poder más que en nuestras propias fuerzas. Y permite a Dios trabajar no solamente en ti, sino también a través de ti. Porque al final Dios ha tomado a su iglesia y nos ha hecho instrumentos para lograr el cambio de vida de muchas personas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos más que identidad, encontramos valor, encontramos dirección, encontramos, Señor, un sentido de autenticidad, encontramos seguridad de nuestra salvación, pero además de eso encontramos un poder que nos capacita no solamente para poder acercarnos a ti, sino para poder ver a otros acercarse también. Gracias por darnos el privilegio de ser instrumentos en tus manos para poder ver el cambio de vida de otras personas. Te pedimos que sigas usándonos, que sigas guiándonos, que sigas acercándonos a ti cada día, haciéndonos más como tu Hijo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das y por todo lo que nos has dado en Cristo. Gracias te damos por todo eso, Señor. Amén.